Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Dios les bendiga rica, pero ricamente. Queremos decirle que hoy es el día más feliz de su vida, que este es el día que el Señor ha hecho. Regocíjese, porque un día como este, ni usted, ni yo, ni ninguna persona en el planeta Tierra lo tendrá más. Este día es el único que nos pertenece y vamos a estar contentos y alegre. Hoy tenemos un tema muy interesante y un panel muy interesante. Fíjense que aquí habemos 4 personas y cada uno de nosotros somos de distinta nación. Podemos ver que en Almavisión aquí nos unimos todos. Centroamérica, Suramérica, Europa, España. Y eso hace ver de que la iglesia está creciendo por todos los sitios. El tema que vamos a estar elaborando, primeramente el reino de Dios. Es lo que nos enseña la Biblia. Hay presidentes, hay políticos que dicen primero los Estados Unidos y otros primero México y otros primero Panamá. Y yo no quiero decir primero Cuba, porque Cuba tiene que sacar ese comunismo que hay ahí. Pero yo digo diferente. Yo digo primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Este es el tema que vamos a desarrollar y para mí es un privilegio presentar hoy el panel. Ya lo conocen ustedes, han estado mucho en consejería pastoral. Tenemos un joven que está tomando una autoridad y un favor de Dios impresionante. Para mí es un privilegio tenerte, mi hermano. Es adorador, pero también es un siervo de Dios que predica la palabra, Abraham Rocha. Bienvenido, varón de Dios. Muchas gracias, doctor. Es una bienvenida que me queda muy grande aún, pero pues agradecido con Dios, agradecido con usted de poder estar aquí, con toda la gente que nos ve, esta transmisión, este programa que para mí es de mucha ayuda y para mí es el mejor. Gloria a Dios, gracias, mi hermano. Abraham, ¿ya tuviste un bebé? Así es, 6 meses acaba de cumplir mi niño Jeremy. Mando saludos a mi esposa Ere, a mi familia, a mi madre, a toda la iglesia allá en México, MCC México. Y sí, mi hijo Jeremy está cumpliendo, el domingo pasado cumplió 6 meses. 6 meses, gloria. Y se ve que va a ser músico. Y se ve que va a ser músico. Se ve que va a ser músico. Aleluya. Mire cómo se están multiplicando los cristianos. Qué bueno. También tenemos a su papá aquí, Adalberto Rocha. Pastor, bienvenido a Consejería Pastoral. Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Bueno, pues un gusto, nuevamente es un placer, de verdad, estar en Consejería Pastoral, estar con buenos amigos, ministerios, con siervos, y en el caso tuyo, doctor, muchas gracias. Tú sabes que te tengo un aprecio, un cariño, y sobre todo pues estar aquí en estas instalaciones de Almavisión es una gran bendición, ver cómo el reino de Dios, hablando de primero el reino de Dios, cómo se ha extendido a través de este maravilloso ministerio de Almavisión. Gracias por invitarme, estamos a sus órdenes. No, gracias a ti, Pastor Adalberto Rocha, siempre es un honor, un privilegio tenerte aquí. Y bueno, también tenemos ya muy conocido aquí con nosotros el pastor José Julio de Panamá. Bienvenido, mi hermano José. Pastor, buenas, gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más aquí en el programa de Consejería Pastoral. Saludo a todos los televidentes, en especial a mi esposa y a mis hijos y a los hermanos que en la calle, cuando voy a cualquier lugar, me metí a la corte a orar y a ayudar a una familia. Y cuando voy caminando al baño se me quedan viendo unos ancianos. Digo, me llamó la atención y después se me acerca y me dice, ¿usted no es el pastor que sale con el hermano Bruno en consejería? Y dije, sí. Oh, cómo me han bendecido. Así que les traigo ese mensaje. Por toda parte hay gente que dice que este programa los ha bendecido. Gracias por invitarnos, pastor. No, gracias a ti, pastor José Julio, por tu disponibilidad, mi hermano. Gracias. Cada vez que necesitamos aquí
adoradores y oradores que tienen una trayectoria tremenda, muchos años de pastor. Y amados hermanos, este tema que Dios ha puesto en nuestros corazones es ¿qué es lo que hay que buscar primeramente? Porque ahora hay un mover tremendo, ¿verdad? Por ejemplo, los Estados Unidos, el presidente Donald Trump sacó con su tema de América primero. Bueno, yo soy americano, ciudadano americano, porque yo elegí serlo. No quise continuar siendo cubano, porque el comunismo de Cuba da asco, tantos tiempos ahí, el mismo gobierno. La verdad que para mí ser ciudadano americano es un honor y un privilegio. Y la manera que él habló el día de ayer, tremendo. Primera vez que se habla tan cristocéntrico un presidente, y ha puesto a los pastores que quitaron. El gobierno anterior quitó a los pastores de la Casa Blanca. Ahí están todos los pastores dando consejos. Es decir, que nos debemos portar bien y apoyar al que apoya la palabra de Dios. Tienen estudios bíblicos y oración en la Casa Blanca. Eso va a traer una bendición tremenda. Están en contra del aborto, ese que es un asesinato, que trae una maldición al país tremendo. Pero con todo eso, yo quiero decirle que debe ser primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Y la nación o el individuo que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, le va a ir muy bien. Es decir, que usted busque primeramente el reino de Dios. Y aquí aparece el texto bíblico donde Dios te garantiza algo que no te debes de olvidar. Ahí está. San Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué queremos para los Estados Unidos y para el mundo entero? Paz, respeto, armonía, prosperidad. Bueno, para tener todo eso, protección de los terroristas estos, para tener todo eso hay que buscar primeramente el reino de Dios. No hay otra. Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a ver cómo van a desarrollar cada uno de los ministros esto de buscar el reino de Dios primeramente. ¿Cómo es que se hace? Y ellos tendrán 5 minutos cada uno desarrollando. Después nosotros abrimos las líneas. Usted va a llamar, dar su pregunta, su inquietud. Nosotros respondemos aquí de acuerdo a la palabra de Dios. De esa manera usted es parte de la gran comisión y nosotros también de enseñar la palabra de Dios. Comencemos con el pastor José Julio. Adelante, siervo. Gracias, pastor. Yo hago una pregunta. ¿Qué había en su corazón cuando tomó este tema? Porque mientras manejaba, pude ver en el tema que era la medicina para almas angustiadas. Yo creo que este tema de hoy es la medicina para familias y hogares que viven en zozobra y que muchas veces apoyan su corazón y su vida en cosas que son efímeras, temporales y que no duran. Y yo felicito al pastor por escoger este tema porque va a transmitirle a los oyentes, a los televidentes, una paz profunda en saber que al depositar tu confianza en Dios, tú tienes garantizado respuesta a tu necesidad. En Mateo capítulo 6, donde el escritor bíblico, donde tomó el pastor este tema, los primeros versos, que son del verso 1 al 18, habla de necesidades espirituales. Jesús está hablando de dar, orar, perdonar y ayunar. Son las necesidades espirituales del hombre. Pero Jesús corrige al pueblo judío porque le hace saber en el verso 19 que no os hagáis tesoro en la tierra. Yo quería saber cómo lo está corrigiendo diciendo con tesoro en la tierra si son necesidades espirituales. Y encontré que en los versos 2 y 3 y 5 en adelante, ellos hacían la oración, daban y ayunaban, no porque querían recompensa celestial, sino que querían la aprobación de los hombres. Estaban mal enfocados. Tenían una necesidad espiritual, pero buscaban respuesta en la aprobación de los hombres, igual que los políticos hoy.
van buscando la aprobación de la gente. Y no es necesario, tú tienes que buscar la aprobación de Dios. Aleluya. Y por eso que Jesús los corrige. Y le dice, no, en tu necesidad espiritual tú no tienes que poner ninguna aprobación del hombre, tú tienes que buscar a Dios. Pero en los versos últimos encontramos las necesidades básicas del hombre. Encontramos 3 de ellas, son 5. Encontramos que Jesús le dice en el verso 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Son necesidades básicas del hombre. Son 5, pero él menciona 3. Y en estas necesidades básicas del hombre, él menciona que cuando tú tienes esa necesidad básica, produce un efecto negativo en tu vida, creando el afán. ¿Y qué significa afán? El deseo intenso que mueve a hacer algo. El deseo intenso o el empeño que se te mete por lograr algo, aun cuando te está lastimando a ti mismo. Y Jesús descubrió, o nos está revelando que en las necesidades básicas del hombre, ese afán de suplirlo es lo que lo destruye al hombre. Los científicos han comprobado que cuando una persona se afana, produce un líquido en el páncreas que crea una sustancia que hace hoyo al estómago, que lo conocemos más tarde como úlceras. Y las úlceras es el producto de la tensión, del afán, de la preocupación de una persona que no ha podido resolver. Y Jesús sabe que cuando hay alguien afanado y turbado por suplir necesidades de renta, casa, como en esta sociedad americana, que hay que pagar tantas cosas y mañana primero, quizá usted está pensando en la renta, él dice, oh no, yo quiero corregir eso. Le dice a ellos, no os afanéis, no te desesperes y no te haga daño a ti mismo. ¿Dónde vas a encontrar respuesta a eso? Él le dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. En otra palabra, si tu afán de hacer y alcanzar, porque la palabra buscar significa hacer lo necesario por alcanzar algo. Si ese afán que tú le metes ganas, como decimos los mexicanos, bueno, perdónenme, ya me volví mexicano, bendito Dios, pero ese afán de alcanzar algo, tú se empeña en Dios, tu sistema va a descansar y no te va a producir ese líquido que te hace daño y vas a poder ver los resultados de Dios, porque dice más, busca primeramente, en primer lugar, el reino de Dios. Y esa palabra reino es imponente, porque es dominio, soberanía, monarquía, mandato, la nación de Dios, el territorio de Dios. Si tú te metes en ese empeño de buscar a Dios, los resultados son evidentes. Dios suplirá a todos los que están bajo su dominio lo que le haga falta. Termino, porque sé que mis colegas tienen mucho que compartir también. Jesús termina diciendo, no os afanéis, no te angusties por eso. Deja que cada día traiga su propio afán. Deja que cada día traiga su propia preocupación. Pero tú enfócate en Dios. Tú busca a Dios primero. Tú descansa en Dios y cuando venga mañana trae lo suyo. Si es que llegamos mañana, ¿verdad? Ya mañana para mañana. Es un poco difícil vivir en Estados Unidos por eso. Porque ya uno tiene la lista de los biles, hay que pagar tarjeta, hay que pagar luz, hay que pagar el carro, la casa, y uno está pensando, ¿dónde lo saco para mañana? Pero por eso digo que esta es medicina para el alma angustiada. Descansa de mañana, preocúpate hoy. Busca a Dios primero hoy. Él es real. Él suple, Él contesta, Él responde a lo que en primer lugar pone en su enfoque, su corazón, en su reino, en su mandato, en su gobierno. Dios suple para ti. Yo espero en este día que tú descanses en eso y veas la respuesta de Dios para tu alma. Que Dios te bendiga y gracias por estar en este programa. Amén. Amén. Excelente, Pastor José Julio. Pastor Adalberto Rocha. Gracias, doctor. Excelente lo que nos compartió el pastor José Julio. Yo quiero volver al punto inicial que nos compartía, lo que íbamos hoy a poder compartir con el auditorio. El texto de Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Busqué una versión que es la Nueva Traducción Viviente y esto nos da una luz, nos amplía el horizonte, el panorama con respecto, y dice así, a mí me encanta esta versión, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás
y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Me encanta esta versión porque creo que esto es lo que nos da más luz a el tema que estamos tratando hoy con respecto a la prioridad que debe haber en nuestras vidas sobre todas las cosas. Algo que quiero mencionar, ¿qué es el reino de Dios para partir de este punto importante? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios, en pocas palabras, es un concepto que se refiere al reinado o soberanía de Dios que está sobre todas las cosas. Es muy importante. Hablamos de dos puntos importantes, reinado y soberanía. Y esto lo implica y lo dice el significado en cualquier diccionario común, sobre todas las cosas. La soberanía de Dios y la autoridad de Dios está sobre todas las cosas. Y esto es importante porque entonces, definiendo bien lo que decía la versión que hablaba yo, que dice busquen todas las cosas y además háganlo por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y entonces Dios les va a proveer. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa buscar primero el reino de Dios? Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque vale más todas las riquezas de Dios que las riquezas del mundo. Ahora, es muy importante hacer mención de esto, punto importante. Pero, ¿qué es para el cristiano buscar el reino de Dios? Bueno, es muy fácil. Tenemos nosotros que hacer una diferencia entre una actitud que tenga una referencia ante las cosas de Dios y ante las cosas del mundo. Es muy marcado que el cristiano tengamos que hacer esa diferencia. Sobre todas las cosas, nuestra vida debe estar puesta en las cosas de Dios, que es el reino de Dios, que es la soberanía, que es la autoridad y que son los asuntos de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber que estoy correcto buscando el reino de Dios y su justicia? Bueno, ¿en qué inviertes tu tiempo? Que eso es muy importante. ¿Qué compras? ¿Qué cosas son para ti? Como bien decía mi amigo el pastor José Julio, a veces nos afanamos en adquirir cosas materiales, cosas específicas, algunas veces hasta cosas caprichosas para nosotros, que valga la expresión, algunas veces, ocasionalmente Dios nos permite cumplirlas, pero aunque no es la voluntad de Dios, pero lo hace de tal forma, de tal manera que Él nos muestra que eso quizá para nosotros no es lo adecuado, pero que Él lo hace para que nosotros reconozcamos que es mucho más importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es básico, es muy importante. Creo que hoy vivimos en una sociedad, y no solo como decías, doctor Bruno, ciertamente yo quiero, es un orgullo ser un ciudadano americano. ¿Y qué queremos para América? ¿Qué queremos para todos los países? Yo qué quiero para México: paz, seguridad. ¿Qué es lo que quiero? Una economía sólida. ¿Qué es lo que quiero? Que haya una integridad familiar. ¿Qué es lo que quiero? Lo mejor para nuestro país. Pero todo eso se va a desprender en entender que primero, antes que todas las cosas, está primeramente la soberanía, la autoridad, los asuntos y las cosas de Dios. De tal forma que entonces, si nosotros no entendemos esto, bueno, nos vamos a llegar ahora sí que a desgastar y acabarnos afanándonos con tres cosas básicas que el Señor Jesús decía en versículos anteriores con respecto al versículo 33, que es el versículo 25, 26 hasta el 32, dice: que comemos, que bebemos y que vestimos, que son necesidades básicas fundamentales. Pero el Señor dice: si primero buscas orar, ayunar, leer la palabra, congregarte, orar, tener comunión con Dios, tener una buena relación con la familia, con la esposa, con los amigos, en el trabajo, en la empresa, en la escuela, en muchas cosas, entonces Dios se va a encargar de suplir todas esas necesidades, aún no solamente básicas, sino necesidades muy específicas por las cuales Dios está para bendecirnos. Así es que creo que es bien importante, y quiero recalcar nuevamente esa versión que es la versión traducción viviente, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él, o sea, en este caso el Señor Jesús dice, Él les dará todo lo que necesiten. Querido hermano, querida audiencia, amigo, consiervo, pastor, personas que nos visitan y nos escuchan, ¿verdad? Y nos ven a través de este programa de Almavisión y Consejería Pastoral. De verdad, no hay cosa mejor que estar en esa parte importante de buscar primero, sobre todas las cosas, el reino de Dios, y todas esas cosas que tanto necesitamos y que a veces forman parte importante de nuestra vida, el Señor les va a suplir. Que Dios les bendiga.
Excelente, pastor. ¿Se imagina si nosotros obedecemos ese consejo? ¿Cómo sería el mundo si todos obedeciéramos ese consejo que tú acabas de dar? Buscar primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas que necesitamos nos serán añadidos. Pero ¿cómo ve un joven como Abraham Rocha el buscar el reino de Dios primero? Adelante, varón de Dios. Muchas gracias, doctor. Bueno, quizás yo no tengo la experiencia de mi padre, del pastor que está aquí, de usted. Quizás tampoco tengo la autoridad y la moral, pero yo como un ex músico del mundo, porque eso es mi profesión, antes de que el Señor me llamara hace 6 años al pastorado, yo era de las personas, en México es muy común, no sé si aquí, en México es muy común que estamos buscando algo que a veces traemos en la mano. A mi mamá le pasaba cuando yo era niño, que me decía, hijo, ¿dónde están las llaves? Y estábamos todos vueltos locos en la casa buscando las llaves. Y cuando mi hermana y yo queriéndonos reír diciendo, pues lo tiene en las manos. Entonces ya nos esperábamos 10, 15 minutos cuando, ¿dónde están las llaves? Y mamá, están en tus manos. Y muchas veces en nuestras manos está todo lo que el Señor quiere para nosotros. Yo como un ex músico secular, antes de casarme y todo, yo quería ser rico, yo quería tener el mejor carro, pero no sabía la palabra buscar. Dice, busca primeramente el reino de Dios. Yo cuando tengo oportunidad de predicar de este increíble texto bíblico, Mateo capítulo 6, versículo 33, yo entiendo que buscar se está refiriendo a lo que nos dice Pablo, lo que le aconseja a un joven, le aconseja a Pablo, un joven llamado Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice, entre tanto que voy, en lo que yo voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. Para mí buscar el reino es ocuparme en las cosas que traen a mi vida paz, que traen a mi vida cosas de bien. Porque ya lo ha dicho el pastor José Trinidad, cuando muchas veces me han preguntado, ¿esto te ocupa o te preocupa? A mí en la vida a mí nada me preocupa. Hay cosas que me ocupan, pero a mí en la vida me ha enseñado a mis 31 años que las cosas no me pueden ahora preocupar. Me ocupa muchas cosas. Me ocupa predicar, me ocupa estar aquí ahora en este programa, me ocupan muchas cosas, pero no me preocupa. Entonces, esta palabra de busca primeramente el reino de Dios es que tú te ocupes en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y esto también es muy importante atinar a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 28, dice, acontecerá que si tú escucharas, que si tú oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner, esto nos está hablando de ocuparnos y poner en obra todos sus mandamientos, también te digo que Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti toda esta serie de bendiciones. O sea, muchos de nosotros como seres humanos nos hemos encargado de ir tras las bendiciones, cuando en nuestras manos, como yo inicié esta pequeña disertación, esta pequeña enseñanza, en nuestras manos está lo que el Señor nos quiere dar. ¿Por qué? Porque si escuchamos y ponemos en obra todo lo que el Señor nos dice en su palabra, no tenemos que correr ni tenemos que ir tras las bendiciones. El Señor y su palabra nos dice que esas bendiciones nos van a alcanzar. Y también me gustaría, porque el texto, yo soy muy partidario de hacer a veces un mensaje de un solo texto. Mucha gente cree que en un solo texto no se puede sacar un mensaje. Dice, busca primeramente el reino de Dios. Ya explicamos todos aquí lo que es el reino de Dios, paz, tranquilidad, todas esas cosas buenas que tiene Dios. Pero dice también que busque su justicia. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, no erréis, también los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si nosotros no buscamos el reino de Dios y no le sumamos la justicia de Dios, ser justo con el vecino, ser justo con nosotros mismos, ser justo yo como esposo con mi esposa, con mi hijo, ser justo en la vida, entonces las bendiciones no nos alcanzarán. Pero cuando tú buscas el reino de Dios, cuando tú te ocupas en la palabra, cuando tú te ocupas en buscar a Dios y tenerlo a Él como prioridad básica en tu vida, todo lo demás, por eso el texto añade todas estas cosas que será el reino de Dios y toda la justicia, porque todo lo que se siembra se cosecha. Si tú siembras amor, vas a recoger amor. Todas estas cosas vendrán por añadidura. ¡Wow! Excelente. Esto está de lujo hoy aquí. El ocuparse en las cosas de Dios es buscar el reino de Dios. Me gusta esa palabra.
ocuparse. Porque la gente dice, sí, yo estoy buscando el reino de Dios, pero me estoy ocupando en una riqueza que quiero hacer aquí. Yo quiero agregar algo más de tantas verdades que han dicho los tres ministros. El problema está que cuando uno tiene, por eso el joven hoy aclaró algo bien bonito y muy elocuentemente. Cuando uno es joven, uno no está buscando a Dios. Por lo menos en mi caso no fue así. Yo era joven y lo que estaba buscando era otra cosa. Ya ustedes se imaginan, ¿verdad? El joven busca y se ocupa en cómo buscar novias lindas, right? Bonitas. Eso era lo que yo estaba buscando cuando yo era jovencito. Desafortunadamente, no conocía a Dios. Ninguno de mi familia había nacido nuevo. Y estaba yo ocupado en eso, con mis amigos. Y también, como dijo Abraham, poder, fama y fortuna. En eso me ocupaba, en buscar esas cosas. Y no llegué a tener ni poder, ni fama, ni fortuna. O sea, que el que busca esas cosas está totalmente destinado a un fracaso total. Cuando Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ahora, ¿verdad? Ya después de 37 años de ser cristiano, ahora yo entiendo lo que quiere decir, pero antes no lo entendía. Y es ocuparse, esa palabra es clave para esto. Ocuparse en las cosas de Dios, en tu Creador. ¿De dónde vengo yo, Señor? ¿Cómo me creaste? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es mi propósito aquí en la vida? Ocuparse en esas cosas te llevan a buscar el reino de Dios y su justicia. Bueno, muy bien, ya se ha explicado bastante lo que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y quiero felicitar a los tres, han dado un balance pero perfecto. Ahora sí, abrimos las líneas, usted llama, da su comentario, su pregunta, su inquietud y ellos la van a contestar. La primera llamada la tenemos de Rosemead, California, es un comentario. Dice, felicita al pastor Bruno y al panel. Ella vio un canal secular hoy que ni lo quiere mencionar y pusieron arriba la palabra mentira en todo lo que habló el presidente de la nación. Ay, ayer ella cree que a todo lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Qué cree el panel? El panel de abejas. Aquí hay algo interesante. La media, que juega un papel importante en la sociedad de hoy, ha sido desleal y sucia. Ha sido mentirosa, ha sido corrupta por intereses de grupos y de personas. Yo nunca había hecho balances de presidentes. La mayoría de presidentes hace buenas propuestas cuando se lanza. Pero este presidente, si usted ve todo lo que ha realizado, ha sido cumplimiento de lo que él dijo en su campaña. Y lo ha sostenido y lo ha mantenido. Y los resultados se ven positivos en la nación. Se ve la seguridad y se ve el rumbo hacia donde vamos. Lamentosamente, estos canales que yo personalmente no miro, porque su dirección es destruir la nación. Y yo quiero decirle claramente que es una vergüenza para ese canal, puede hasta ser demandado, porque si yo como observador, como televidente, presento lo opuesto a ellos, ellos pueden hasta perder su licencia, porque están diciéndole a la gente algo opuesto que es la realidad de los Estados Unidos. Pero volvamos al punto. El punto es que hay una gran batalla por el mal. El mal quiere reinar en esta nación y quiere destruir a los babies, a las familias con los matrimonios con función sexual, 2 hombres, 2 mujeres. Quieren destruir la economía, quieren destruir la posición hispana. Y aquí señalo algo importante de lo que escuché al presidente. Jamás me imaginaría que él le diera a 1.8 millones la oportunidad de arreglar los asuntos de estos jóvenes y salir adelante. Y este partido opuesto, que debía pararse a aprovechar eso, simplemente se pone en la oposición. Y eso es lo que los canales hispanos debían de martillar. ¿Cómo no vamos a apoyar 1.8 millones?
cuando nada más le estaban dando el gobierno anterior a 800,000. O sea, analicemos y nos daremos cuenta que la media ha sido uno de los factores más destructivos en esta nación. Yo le recomiendo, hermana, que se quede viendo Almavisión. Aquí va a salir más edificada, más fortalecida y alegre. Esos canales están corruptos. Y además, yo tengo hermanos que he pastoreado, que han trabajado en esos canales y nos han dicho, a nosotros nos tienen prohibido decir cosas positivas. Tenemos que decir lo que vende y lo que nos va a dar fama. Así que se imagina lo sucios que son. Así es. ¿Qué le puede decir a Marta Elena, Pastor Adalberto? Bueno, creo que el pastor José Julio ha tocado una parte muy importante y yo quiero ser muy práctico, muy sencillo. Todos los canales de televisión tienen la libertad de expresar, porque hay una libertad de expresión. Cuando un canal como este, respecto a lo que decía que pusieron la palabra mentira sobre el discurso del presidente, muchas veces creo que uno de los factores que ha afectado mucho a la sociedad y a muchos países en situaciones como esta, no solo aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo, es el radicalismo. Yo siento que es muy radical, ¿no? Tenemos que ser balanceados, ser personas que seamos muy balanceadas y que creo que cada persona tiene una capacidad que, hablando de las cosas de Dios, tiene una capacidad para poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y entre eso nosotros tenemos que hacer un balance. No, como bien decía el hermano, no a todo lo que le dicen es dulce sea amargo y lo amargo dulce, lo bueno malo y lo malo bueno. Yo creo que tenemos que ser balanceados y pues de verdad, hermana, yo creo que estás abierta a ver cualquier canal de televisión, pero no dejemos nosotros aflorar nuestros sentimientos y dejarnos guiar por ese tipo de radicalismo y fanatismo que existen en ciertos canales de televisión. Eso es lo que te puedo recomendar. Excelente, muy bien. ¿Y cómo ve la juventud esa crítica que dice Marta Elena contra el presidente? Yo lo único que puedo recomendar, yo no puedo hablar, yo soy un invitado nada más, yo soy de México podemos hablar larga y tendidamente y tendría muchas ganas de hacerlo, pero como invitado y además como pastor soy muy bíblico. 1 Timoteo 2:2, hay que orar por los reyes y por los que están en autoridad sobre nosotros para que vivamos quietos y reposadamente. Hermana, yo le recomendaría que usted orara por los que nos gobierna y que deje de ver esas cosas y pues ya lo ha dicho el comercial acá, el pastor José Julio, yo también le recomiendo que vea Almavisión y que vea Consejería Pastoral. Eso es lo único que le puedo recomendar. Excelente recomendación y yo también hago lo mismo que ustedes tres. Hermana Marta Elena, mira, acuérdense que nosotros los cristianos tenemos que ser personas primeramente educadas. La palabra de Dios enseña bien claro que debemos orar por los dignatarios. Tenemos que orar por ellos. Es una obligación del cristiano orar por ellos. Pero cuando se le pone una palabra mentira a un presidente, ahí está usted viendo qué clase de elemento es ese. Un elemento que está amargado, un elemento que está herido, un elemento que está acomplejado y tiene temor. Estos son los frutos de una persona que no respeta a los dignatarios. A los dignatarios hay que orar por ellos, mucho más respetarlos. Usted puede decir su opinión porque aquí en los Estados Unidos podemos hablar de todo, pero mire, al que de verdad se le debería haber puesto mentira arriba, mentira abajo, mentira a la izquierda y mentira por todos lados, no se le puso. Y ese sí que trajo desastre a este país. Y nosotros tenemos que apoyar los que apoyan la palabra de Dios. Y este gobierno es el gobierno que se ha identificado en presentar puntos bíblicos, dijeron palabra de Dios que los otros ni se atrevieron y van en contra de una cosa que había dado una maldición a este país tremendo, que era el aborto. Ya, con esa sola cosa que hicieron, parar ese aborto, hasta los 9 meses querían los depravados, digo, ¿cómo se llaman? Los demócratas, creo que son es que me confundo con la palabra demócrata y depravado, ¿no? Pero bueno, escuche esto. Fíjese cómo ellos querían que los pastores nosotros, diéramos un reporte al gobierno de lo que iban a predicar. El gobierno anterior, están siendo engañados la mayoría de la gente. Escuche, a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno malo. Pero usted
no se deje influenciar, escuche buenos consejos y como dijeron los tres, escuche consejería pastoral y cualquier programa cristiano, que ese es el consejo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, aquí tenemos desde Nueva York el hermano Manuel. Gracias a Dios por Alma Visión. ¿Ve? Aquí hay un hombre que se está edificando. Y él pregunta, ¿qué cosa puede uno hacer? Si me pudieran decir 1, 2 y 3 para buscar primeramente el reino de Dios. 3 pasos. Yo creo que el pastor Rocha lo dijo, ¿no? Nosotros regularmente tenemos lo que son las armas espirituales, el ayuno, la oración y también la lectura bíblica, la meditación, que el apóstol Pablo en 2 Corintios dice que son las armas de nuestra milicia, que regularmente practicamos como creyentes buscar eso. Pero algo que quiero añadir es lo que dijo Abraham, que creo que es valioso, la justicia. Cuando uno quiere buscar el reino de Dios, debes saber que el reino de Dios te demanda justicia. Porque tú puedes ayunar, orar y leer la Biblia, pero si no eres práctico en ello, tú no eres justo. Y la justicia es lo que nos ayuda a entrar y vivir en el reino de Dios. Yo te invito a que tengas estas armaduras y estos principios de orar, ayunar y de congregarte, pero llévalo a la práctica. No sea de esa persona que dice que lo hace, pero en la justicia no se refleja. Se tiene que reflejar en tu vida práctica siendo una persona justa. Muy bien, Pastor Adalberto. Sí, yo quiero volver al punto de Mateo 6:33, versículos anteriores. Hubo la disertación acerca de la preocupación por la que tenían los judíos acerca del comer, beber y vestir. Y el Señor Jesús les explicó básicamente que eso no era lo importante, porque aún hasta puso, si las aves, ¿verdad? No trabajan, no hacen nada, aún tienen que comer. Yo quisiera, haciendo lo que decía el hermano, enumerar el 1, 2 y 3, qué cosas nos pueden ayudar para buscar primeramente el reino de su justicia. Bueno, hablaba de comer, beber y vestir. Creo, no quiero decir que sean más importantes, pero hacen referencia a la persona de uno. En este caso, comer, beber y vestir. Puedo decirte orar, ayunar y leer la palabra. Son cosas fundamentales que alimentan tu vida. No descarto lo que decía el pastor José Julio de congregarte, eso es fundamental. Pero cuando hablamos de la persona integral, del ser humano integral, espiritual, mi cuerpo, estoy hablando de comer, beber y vestir. Estoy diciéndote que puedas orar, que puedas ayunar y que puedas leer la palabra de Dios. Y de esa manera estarás, ahora sí que en camino de buscar el reino de Dios y su justicia. Excelente, Pastor Adalberto. Abraham. Ya lo hemos dicho, ocúpate en la lectura. Yo recomiendo muchísimo, yo soy de mucho leer la Biblia, recomiendo mucho y no nos vaya a pasar, no sé si sepan la historia. La historia se llama El pastor que robó la cuchara, así se llama la historia. La historia era un matrimonio que invita al pastor a comer a su casa y ya después de la comida se despide, se va el pastor a su casa y la muchacha, la mujer descubre que le falta una cuchara en el cajón. Y dice, fue ese pastor, el pastor me las va a pagar, ahora que lo volvamos a invitar, le voy a decir que eso no se hace, me robó mi cuchara. Pasa un año, porque era un pastor de una agenda muy apretada, pasa un año y lo vuelven a invitar. Y el marido le dice, mi amor, no te preocupes, es una cuchara, yo te la repongo. Y la muchacha estuvo toda la comida inquieta y dijo, no esperó más y dijo, pastor, yo estoy muy enojada, hace un año estuvo usted aquí comiendo en esta mesa y descubrimos que usted se robó mi cuchara y dijo, no me la robé, la puse en tu Biblia. Oh. Tenía un año de no leer, de no ocuparse en la palabra. Ocúpate en la palabra de Dios. Oye, voy a hacer esa prueba yo también. ¿No? Pero el tip es, no me la robé, la puse adentro de tu Biblia. Qué tremendo, ¿eh? Muy buena ilustración esa, Abraham. Bueno, aquí tenemos a Claribel Gutiérrez de Curajay. Felicita el programa, el panel está muy bueno, dice, está aprendiendo mucho y felicita a los pastores. Le gusta la palabra sobre la justicia y de ocuparse en el reino de Dios. Esa palabra ocuparse vino bien. ¿Qué más le pudiera enseñarle a ella? ¿Cómo ella se puede ocupar? Yo creo que ha sido fascinante cómo Dios está usando a Abraham y a su papá. Esa palabra ocuparse, yo creo que es clave para nuestros días, ¿verdad?
que frente al afán del mundo, la palabra ocupación es lo que ha hecho que mucha gente esté tan ocupada y esté tan preocupada. Y por esa razón yo creo que nos hace falta detenernos y comenzar a desviar nuestra... bueno, voy a hacer esto. Murió hace 2 semanas un pastor muy famoso en Arizona, joven, 4,000 miembros. Y yo fui miembro de su iglesia y cuando habló conmigo me dijo, quiero que me ayudes a trabajar cuando vivía en Arizona. Me impresionó porque era más joven que yo y cuando pienso en él, pienso en todo el trabajo que él estaba haciendo. Pastoreaba, predicaba los domingos 3 veces como a 4,000, 7,000, 8,000 personas los domingos. Predicaba 3 sermones y estaba bien ocupado en ese trabajo pastoral. Y la última vez que escuché el mensaje de él estaba desgastado. Cuando tú te ocupas y no descansas, tú te autodestruyes. Cuando Jesús dice ocúpate, te va a producir un descanso aún en su labor, aún en su vida espiritual. Cuando te pedimos que te ocupes, no es que te vayas a desgastar, es que la ocupación en Dios te va a refrescar. Pero aún siendo ministro, pensamos que el estar muy ocupado, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y yo he comprobado que el moverse tanto no significa que estás avanzando. Yo creo que la ocupación que habla Jesús produce el efecto de un descanso en tu vida, aun cuando estés ocupado. Si esa combinación no se une, tú no estás ocupado en las cosas de Dios, tú estás afanado en las cosas de Dios. Y eso es para los predicadores. Descansa en Dios, haz tu trabajo en Dios, en tu ocupación de Dios, pero con el efecto de ver el descanso de Dios en tu vida. Gracias. Excelente, wow, has tocado un punto ahora bien delicado ahí. O sea, sé que en la predicación, en el evangelio, en el pastorado, uno se puede cargar. Ocuparse demasiado. Y eso sería un afán también. Eso sería un afán y lamentosamente, pastor, yo creo que nos han enseñado que el activismo es estar ocupado y no es verdad. El activismo produce desgaste. Dios no te mandó un desgaste, sino a ocuparte, a producir, a avanzar, pero con descanso. Amén. Nosotros tenemos aquí, Pastor Adalberto, bueno, esa palabra me la dio el Señor a mí, porque a mí me pasó eso. Casi me reviento. A mí me ponían reverendo Juan Bruno Camaño. Y si yo seguía de esa manera, me iban a poner reventado Juan Bruno Camaño. Porque de veras lo tomé todo el trabajo con una pasión tremenda. Está tremendo lo que dijo él ahora. Sí, doctor. ¿Qué es tu opinión ahí? Dice, le gusta la palabra sobre la justicia y ocuparse en el reino de Dios. Cierto, sí. Yo creo que lo que decía mi amigo el pastor Julio es así como Abraham dijo a la palabra ocupar, créanme que aquí en este panel a mí hasta me dio una gran luz acerca de esto. Sí. Definitivamente bendigo a mi hijo, pero también es mi consejero pastor y lo que el pastor José Julio tú has dicho. Y agregó la parte de la justicia, pero hace un momento José Julio acaba de decir algo fundamental. Creo, todos, no quiero generalizar, pero yo soy uno de ellos. Yo soy el resultado de haberme ocupado demasiado al punto de enfermarme. Estuve enfermo, esto trajo conmigo un descontrol de mi cuerpo, subió el azúcar, un descontrol tremendo. El médico me tuvo que decir, tienes que bajarle a todo este asunto, no te tienes que desocupar de tu trabajo, por supuesto, no estamos diciendo que te desocupes, que no te ocupes de las cosas de Dios, pero como consiervo, como pastor, aquellos pastores que me están viendo, amigos, personas, aún en su trabajo, aún en la escuela o en casa, es importante que nos ocupemos, pero que seamos balanceados, que seamos equilibrados, que bien decía el pastor José Julio, el activismo no implica que estás creciendo y que tienes éxito. Eso no es correcto. Y además quiero hace un momento mientras decía José Julio esto, me vino a recordar las palabras cuando Moisés estaba sentado juzgando al pueblo todo el día. Sí. Llega su suegro y dice, oye, pero ¿qué estás haciendo? Vas a desgastarte tú y vas a desgastar al pueblo. Te vas a reventar y el pueblo lo tienes parado aquí. Búscate hombres sabios, inteligentes, de buen testimonio y deja que ellos juzguen las cosas sencillas y tú las cosas más importantes. Para finalizar, quiero decirte esto, querida audiencia, amigos, pastores.
fundamentalmente. Quiero decirte esto. Si te estás ocupando verdaderamente en las cosas de Dios, y esto es como cuando tú decides tomar alguna decisión respecto a tu vida, a tu ministerio, la decisión que tú has tomado, si te trae paz, es de Dios. Si no te trae paz, no es de Dios. Si el ocuparte y hacer la justicia de Dios y buscar el reino de Dios te da paz, estás por buen camino. Que Dios te bendiga. Excelente, excelente. Fíjese que yo quisiera agregar algo aquí antes que Abraham, que fue el autor de esta palabra clave, y sigue siendo clave, pero es un balance, ¿verdad? Un balance de que tú también, aunque la palabra ocuparse en las cosas de Dios es efectiva a lo máximo, si te ocupa más en la religión y en la visión y en de lo normal, uno mismo se enferma. A mí me pasó eso. Yo si no me viene esa palabra, en quietud, en descanso y en reposo será nuestra fortaleza, yo me hubiese reventado. Porque yo estaba también bien ocupado en todo lo que creía yo que era Dios, pero no era Dios, era lo que yo creía que era Dios. Bueno, ahora sí, vamos al otro lado del estudio, con Abraham Rocha, que viene a cantar esta linda canción que se llama Vida tú me das. Vida tú me das. Amén. Adelante, Abraham. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Yeah. En cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo quiero entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo quiero entrar. Eres todo lo que quiero. Sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das.
Gloria a Dios. Aleluya. Abraham Rocha. Qué preciosa adoración. Bueno, aquí por Facebook Live están algunas personas, creo que la conocen ustedes. Aurora Luna. Saludo desde México a todo el panel. Bendiciones a todos. Eunice saluda a su papá, el obispo Adalberto Rocha, y a su hermano Abraham. Que Dios los bendiga. Mi esposa y mi hija. Amén. Y Froilán Hernández, saludo a todo el panel. Dios le bendiga, muy buen mensaje. Continuemos buscando el reino de Dios. También Argelia y Fidel Villatoro. Muy lindo programa, se aprende mucho de la palabra del Señor. Gracias por esos comentarios. Héctor Rodríguez, saludo desde Cuernavaca. Y Lisbeth Madrid, saludos a todos y que el Señor siga guiando para que nos sigan instruyendo. Qué precioso. Bueno, aquí hay una pregunta. Susana de Atlanta para Abraham. Felicita el programa. El hermano Bruno, el panel, quiere preguntar, ¿buscar a Dios primeramente es obedecer a Dios primero antes que la familia? Sí, sí, señor. Hay que obedecer a Dios, aunque hay que saber que el primer ministerio es la familia. Retomando lo que acaban de decir, yo no tuve la oportunidad porque estaba del otro lado del estudio. Los que servimos a Dios, y aunque no sirvas, tenemos que hacer un stop en nuestra vida y hacernos esta pregunta. ¿Estamos sirviendo a Dios o a la iglesia? O sea, al building, ¿estamos sirviendo al building o estamos sirviendo a Dios? Porque si no estamos sirviendo a Dios, entonces se está convirtiendo en un activismo. Y cuando la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, debe haber un balance, un equilibrio. Yo siempre he dicho que el éxito de un cristiano es el equilibrio. Yo soy pastor, yo soy salmista, pero también soy padre, soy esposo, también soy hijo y tengo que estar al pendiente de mi papá, tengo que hacerle llamadas, preguntar, papá, ¿cómo estás? Mamá, ¿cómo estás? Tengo que estar al pendiente de las responsabilidades de mi casa, como también tengo que ser pastor. Entonces, creo que también aquí partimos con un tema de responsabilidad y organización. Un cristiano debe ser organizado y debe saber que tiene muchos roles. Y cuando sirves al templo, cuando sirves a la iglesia, pues entonces estás sirviendo meramente a los artículos, a las cosas que honestamente, pues no es que no tengan importancia. Ahí alabamos a Dios, ahí servimos. Pero ¿estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al templo? Así es que sí es obedecer a Dios en todas las cosas primero, pero saber que el primer ministerio es tu familia. Excelente, excelente. Desde Texas, ¿es pecado afanarse mucho, tener dos trabajos para mantener a su familia? ¿Es eso buscar primeramente las cosas terrenales? Yo creo que sí. Yo creo que hay algo que ocurre en la sociedad americana, que es tratar de alcanzar el sueño americano. Entonces, nosotros que venimos de países que son más calmados, creemos que el ritmo de tener dos trabajos y descuidar la familia, descuidar el hogar es lo correcto. Déjame decirte que eso destruye y no te lleva a ningún lado. Yo creo que Dios quiere que tú seas sabio y que sepas administrar los bienes y los dones que Dios te da y desarrolle, porque yo creo personalmente que en mí hay algo que hay que desarrollar, que me va a dar el beneficio que me darían dos trabajos. Muchas veces una sola cosa que Dios te da, Proverbios 22:6, eso que Dios tiene en los niños te va a dar suficiente para que no te afanes buscando dos trabajos que ni aún así satisfaguen la necesidad de la casa. Excelente. Bueno, Yolanda Camacho de Corona, Rosa de Santa Ana, Rafa Muñoz de Downey, un anónimo de Mississippi, otro anónimo de Escuinapa, Sinaloa, Marisela de North Hollywood y Esteban de la Florida. Pero bueno, cuando Jesucristo dijo, Pastor Adalberto Rocha, nos queda que 2 minutos, llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera es mi carga. Eso es buscar el reino de Dios, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo contigo, eso es. Tenemos que aprender a descansar, es fundamental, confiar, porque esto es lo que creo que es la parte elemental en todo esto. Si no confiamos en la palabra de Dios, si no confiamos en el Señor, si no confiamos en descansar en Él, todo lo demás se nos va a realizar en un afán que nos va a traer un desgaste terrible. Definitivamente coincido contigo, eso es buscar el reino de Dios. Excelente, wow, qué tremendo. Pastor Abraham Adalberto,
y José Julio. Gracias por sus sabias respuestas. Muchas gracias. Nunca queremos cerrar Consejería Pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Eso es también buscar el reino de Dios primero. Hazlo ahora mismo. Di esta oración conmigo, creyéndola en tu corazón. Di: Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, quiero buscar primeramente tu reino. Quiero buscar tu rostro. Yo creo que Jesucristo es tu unigénito Hijo que murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra en mi corazón ahora y sé el Señor y Dios de mi vida, y me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.